Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Estamos aquí arrancando el programa en este lunes, caluroso por cierto, ¿eh? Lógicamente, como se había anticipado, estamos, bueno, recuerden que hace un mes atrás estábamos un poquito hartos de las tormentas, de las lluvias, y ahora es como que vino la contrapartida, ¿no? De igual manera está preocupando bastante en muchas zonas de Buenos Aires con respecto a la sequía, porque por supuesto baja la presión de agua y afecta a muchos sectores, ¿eh? Buen día, Juan Llanos en la operación técnica, mi nombre es Jorge Giacomelli, decía, arrancamos este lunes con 23 grados de temperatura. Ya tenemos a nuestra primera invitada conectada, así que Juan, si sos tan amable, la vamos a presentar. Publicita en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22. Bueno, arrancamos, ¿eh? Estoy en comunicación con la doctora Melissa Olivera, quien es médica de familia, especialista en nutrición, nutrición deportiva, puericultora, especialista en microbiota. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo A anda usted, diferencia doctora? de ustedes, nosotros estamos con 4 grados de temperatura el día de hoy. Dígame Hace dónde un está. frío en San Martín de los Andes. Ah, pero yo pensé que la ola de calor era en todo el país, parece que en el sur no. 4 grados la temperatura. El día de hoy estuvimos con unos días de calor, vienen días de calor, de hecho la noche es así y a las 2, 3 de la tarde estamos por encima de los 30 grados, Sí, es así normal que eso, hoy es nos normal levantamos eso. con un poquito de frío. Sí, sí, es natural eso en esas zonas. Doctora, un placer recibirla, escucharla, verla, gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar sobre Gracias. este título que me ha propuesto sobre el reseteo intestinal, nuestra salud, este famoso eje cerebro-intestinal del cual se viene hablando por suerte con la medicina actualizada, con muchos nuevos conceptos acerca de cómo funciona el organismo. Ahora tenemos aparentemente dos cerebros hiperconectados con muchas funciones en común que nos despiertan muchísimas reacciones que hace, qué sé yo, 20 años para atrás ni sospechábamos, o quizás no se decían porque quizás no había estudios científicos, pero hoy la cosa ha cambiado tantísimo con esto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y esto es cierto, ¿no? Sabemos que el intestino se lo considera como un segundo cerebro, y no solamente porque esté conectado, ¿no? De eje intestino-cerebro, sino porque tiene muchas funciones autónomas también, ya Ujú. sea desde lo metabólico, desde la absorción de nutrientes, la fabricación de vitaminas, toda la parte del sistema inmunológico. Pensemos que entre el 80-90% de todas las células de nuestro cuerpo, desde la parte inmunológica, residen en el intestino. Entonces, qué importante que es que el buen funcionamiento de este intestino esté, para que el resto de las funciones, sobre todo, estén acordes, digamos, a esto, ¿no? Y Ujú. un factor muy importante que juega en este intestino es lo que es la microbiota. La microbiota sabemos que es un conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ya sea desde hongos, bacterias, virus, parásitos, arqueas, que viven en nuestro cuerpo, cumpliendo un montón de funciones. Esta microbiota hace que el intestino funcione de esta forma, de acuerdo a lo que de acuerdo a la forma que nos alimentamos, de acuerdo a la actividad física que realicemos, si es que hacemos o no hacemos actividad física, si tomamos mucho antibiótico. Hoy sabemos que justamente la microbiota, antes que pensábamos que el útero, la placenta era estéril, hoy sabemos que concebimos desde la concepción, esta microbiota se va adquiriendo hasta aproximadamente los 2 años. Entonces, qué importante es, no solamente desde el nacimiento o desde lo que nos alimentamos ahora, sino en todo el transcurso, desde el nacimiento, toda la parte de lactancia, el parto, la vía de parto, si nos administraron antibióticos desde chico o no, Ujú. cómo nos alimentamos, el consumo, hoy sobre todo el consumo de procesados y de ultraprocesados, hacen que la microbiota sea mucho más pobre, digo, en el sentido de la cantidad de bichitos que solemos tener en nuestro cuerpo y cómo esto lo podemos ir modificando a través de cambios de hábitos. Doctora, un comentario simplemente. Fíjese hasta qué punto se actualizó toda esta cuestión, que hasta los veterinarios actualizados, especialistas en nutrición, ya no están recomendando el alimento
entre comillas, balanceado, porque la verdad que siempre creímos que era una porquería, y de hecho lo es, y por eso acortaban la vida de los animales y producían tantas enfermedades y cáncer y los perros se morían tan a corta edad. Por otra parte, ¿qué es esto de la permeabilidad intestinal? ¿Qué produce? Uno se imagina el intestino permeable, ¿qué pasaría? ¿Qué pasan metales, plásticos, pasan un montón de cosas y a partir de ahí cientos de patologías y es interminable el tema, ¿no? ¿Qué es esto de la permeabilidad intestinal? Pensémoslo al intestino como si fuera como una barrera, ¿no? Cumple la función de una barrera. Las uniones del intestino están selladas, están comunicadas entre sí. En realidad dejan pasar sustancias, pero sustancias pequeñas. Cuando estas uniones, por algún motivo en particular, se aflojan, dejan pasar más toxinas. Y ya no cumple la función solamente de barrera, dejando pasar aquello que necesitamos y aquello que no necesitamos, lo sacamos, lo eliminamos a través de la materia fecal, sino que empiezan a pasar más toxinas al cuerpo, más Ujú. toxinas, otro tipo de sustancias, y eso hace que se produzcan no solamente síntomas digestivos, sino extradigestivos, dolores de cabeza frecuente, erupciones en la piel, dolores musculares y articulares, cansancio, dolor en la planta de los pies, nerviosismo, irritabilidad, miedo, angustia, tristeza. Pensemos que también el intestino es el lugar donde se fabrica la serotonina. La Bueno, qué detalle serotonina ese, ¿no? es un neurotransmisor que justamente lo que hace es influir en el estado de ánimo. Entonces, si nuestro intestino no está funcionando de forma correcta, todo se va a estar viendo afectado. El estado de ánimo, el sueño, las actividades de la vida diaria. Y obviamente todo esto influye en lo que es la inflamación crónica de bajo grado, que termina siendo la causa por la cual se producen un montón de enfermedades, el sobrepeso, la obesidad, enfermedades autoinmunes, el cáncer. Ujú. Claro, el cáncer. Eh, ¿Cuántas cuestiones, por ejemplo, yo hacía recién mención en otra oportunidad, hablábamos con alguna colega suya, con respecto a los metales, plásticos y todo ese tipo de cuestiones que atraviesan justamente una pared intestinal debilitada? Y por otro lado le pregunto, ¿no? A ver, tenemos una cuestión de permeabilidad intestinal en base a la mala alimentación moderna. ¿Qué es lo que lo enoja al intestino? ¿Qué tipos de alimentos enojan a este intestino? En realidad no es solamente el tipo de alimentos, o sea, sabemos sí que los alimentos procesados y ultraprocesados, pensemos que un paquete, hoy en día si vamos al supermercado y le miramos todo lo que es el valor nutricional, las Ujú. etiquetas, en una galletita tiene 20 componentes. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que una galletita de chocolate tenga 20 componentes? Si en realidad debería ser harina, chocolate y quizás azúcar, ¿no? Eh, pero en realidad también el consumo excesivo de azúcares también hace que el intestino se ponga más permeable. ¿Qué es esto del reseteo? Sobre todo es poner Ah, sí, alcanzar el perfecto. intestino por 7 a 10 días. ¿Pero de qué lo dejamos descansar? De todos estos alimentos que pueden producir algún tipo de inflamación. ¿Por qué? Porque no solamente el intestino puede funcionar mal porque consumamos ultraprocesados, sino porque tengamos alguna intolerancia alimentaria y no la detectemos, porque seamos celíacos y no lo detectemos. Entonces, para esto lo que hacemos es, por 7 a 10 días, dejamos descansar el intestino de aquellos alimentos que pueden llegar a inflamarlo. El gluten, el lácteo, el azúcar, el mate y el café, que suelen ser irritativos. Entonces, dejando descansar el intestino, sabemos que hay células que se pueden regenerar, que pueden mejorar este funcionamiento, y después empezamos una reintroducción lenta. Es como si fuera una alimentación baja en FODMAPs, baja en alimentos fermentables. Bueno, la verdad que el tema es apasionante y uno si se detiene en cada punto en Sí. particular no terminaría más, ¿no? Pero estaba pensando en esto del reseteo. Digo, a ver, interviene aquí o incluye, mejor dicho, un ayuno intermitente o ayunos y si esto es beneficioso porque está de moda hablar, hoy hablar de ayuno intermitente, ¿no? El reseteo surge en realidad, es un programa que diseñó el doctor Facundo Pereira, es un gastroenterólogo de Cipolletti, que él en búsqueda de sanarse
diseñó este plan de alimentación. No es solamente la alimentación lo que juega, lo que está en juego, sino también el estrés, tratar de realizar actividad física, la gestión del estrés a través de meditaciones, un buen descanso nocturno, porque no es solamente la alimentación lo que genera que nosotros estemos así desde la parte intestinal, sino también el buen descanso, donde tenemos momentos en que las hormonas por la noche cumplen su función, no solamente de mejorar o procesar todo lo que tenemos en el día, sino también de reparación. Entonces son como varios ejes los que se tienen en cuenta a la hora del reseteo intestinal. Ahora, cuando un paciente la va a ver a usted, ¿no? Por X Sí. causa, supongamos por esta especialidad, una de las suyas, que es la nutrición. Y, y de repente digo, bueno, usted analiza por qué esta paciente es ávida de recibir este tratamiento, por qué el reseteo intestinal y si esto debería mantenerse a lo largo del tiempo, porque usted habló de un tiempo corto, 7 días creo que mencionó. ¿Esto debería ser un cambio de hábitos también? El propósito del reseteo es el inicio de. Entonces me digo, no esperemos que, porque suelen consultar personas que pasaron de médico en médico durante muchos años con estos temas de que la panza se hincha, que tienen mucha diarrea o constipación, o se ponen ansiosos si uno genera diarrea. Entonces, cuando viene un paciente, también es entender que es un cambio de hábito lo que tenemos que hacer. El reseteo es el inicio de, es lo que les digo, ¿no? Es el principio de un cambio, pero que tiene que estar acompañado de otras cosas. Y esto es por 7 o 10 días, porque sabemos que es el tiempo en el que se pueden mejorar los síntomas. Obviamente, no todo cuerpo es igual y reacciona distinto a cada estímulo. Hay personas que pueden ser 10 días, hay personas que pueden ser 15, hay personas que podemos hacer un acompañamiento un poco más largo, pero la idea después es de poder incorporar los alimentos, que se pueden incorporar de un alimento cada 3 días para ver si hay alguna intolerancia alimentaria. Y digo Ujú. cada 3 días porque es más o menos el tiempo que tarda nuestro sistema inmune en manifestarnos a través de algún síntoma si hay algo que nos cae mal. Entonces, si Calculo yo nosotros que, sí. hacemos ese tipo de proceso, sí, No, por favor, doctora, decime, discúlpeme, pero es un tema que me apasiona ¿no? Porque digo, quizás el paciente va en esta era de la estética, como fin primero quiere bajar de peso. Eso es para el paciente, para los pacientes, eh, es nuestro objetivo principal. Y quizás para ustedes, que son expertos en el tema, quizás no sea el fin primero, sino curar desde adentro y después como segunda herramienta que lógicamente y por decantación el peso comienza a disminuir desde un lugar más saludable, ¿no? que también tenemos en cuenta de que el peso termina siendo una medida y en realidad no nos marca cómo está uno de cuerpo. Yo entiendo que uno a veces dice esto del descenso de peso, pero hay personas que modificando su alimentación, realizando actividad física, lo que hacen es lograr la composición corporal y quizás el peso no se modifique, porque no es lo mismo 70 kilos en una persona que tiene mucha masa muscular y poca masa grasa que sea al revés. Ujú. El riesgo cardiovascular de tener alguna enfermedad a largo plazo va a ser distinto de la persona que tenga más masa grasa que masa muscular. Entonces también es parte de el enseñar y es el parte de transmitir que el peso termina siendo una medida, al igual que el índice de masa corporal, que nosotros estandarizamos para saber si es normopeso, si está bajo peso, sobrepeso o en obesidad. Y en realidad termina siendo una medida de superficie, no nos marca otra cosa. Pensemos que es Ujú. peso sobre talla al cuadrado. Eso nos marca el índice de masa corporal. No nos marca si una persona es musculosa, si tiene Claro, más músculo o no. claro, claro. Entonces, Bueno, también es el camino de la construcción y deconstrucción, ¿no? Porque doctor, venimos ujú. acostumbrados en esta sociedad a el cuerpo que tiene que ser estético, fitness, y de qué forma llegamos a esto. Esto que decías, me preguntabas del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta más. Sí, es fisiológico 12 horas de ayuno, por eso cuando alguien está queriendo incursionar en el ayuno intermitente,
lo que intentamos hacer es, bueno, tratar de cenar lo más temprano posible y de desayunar lo más tarde posible. Entonces aprovechamos las horas de la noche donde sabemos que intervienen estas hormonas de reparación para aprovechar ese descanso, Y que, además, que sean de 12, de 14, de 16 ujú. horas. Ok, y también aprovechar y eliminar grasa a través de esa grasa del hígado acumulada, y utilizar otro tipo de energía que no sea los alimentos, porque ya estaríamos con el estómago vacío y el cuerpo comenzaría a usar su propia energía, ¿no? Que es un proceso metabólico ya como para ir con el descenso de peso, bueno, si ese es el objetivo. Doctora, sí, dígame por favor. No, que te iba a decir esto del descenso, que tiene que ver, por ahí se asocia el ayuno intermitente con el descenso de peso, Sí, y en realidad lo que tiene es que si yo un ayuno intermitente de 16 horas, por ejemplo, lo que ujú, tengo son 8 horas en el periodo en el cual puedo ingerir. Y generalmente lo que sucede es que hay una ingesta menos. En ese periodo se hacen 3 ingestas y estoy haciendo un déficit calórico de todas formas, claro, más claro. allá de los beneficios que tengamos desde el ayuno intermitente. Si yo hiciera 4 ingestas y no hiciera ayuno intermitente, pero hiciera un déficit calórico, lograría el descenso de peso igual. Pero el ayuno Ujú, intermitente lo que justamente ayuda es a esto, ¿no? A que sea una ingesta menos y además a mejorar todo lo que es el eje hormonal. claro, Pensemos que el hambre y la saciedad también están reguladas por hormonas. ujú, Entonces, si yo el totalmente. cuerpo dejo de dar este hidrato que me produce que aumente el azúcar en la sangre, que me aumente rápido la insulina en sangre y que me pida más ese hidrato, consuma más proteínas y más grasas saludables, este eje hormonal también baja. Esta ansiedad por querer comer azúcar baja también. Ujú. Por eso también Bueno, es el beneficio también por ahí del ayuno intermitente. Creo que son claro, como un montón de cosas, ¿no? Dimos un un montón de montón. aristas No, con es que esto. todo es información tan importante como ha cambiado la nutrición, siempre digo esto, en los últimos 30 años, ¿no? Porque antiguamente se creía que había que separar la grasa de los pedacitos de carne, tratar de comprar los cortes más magros, y la grasa de cerdo, la grasa de vaca, lo que fuere, no sirve, es malísima y lo relacionamos con la grasa de la panza, y quizás sin prestarle tanta atención a la glucemia alta en sangre, o a los hidratos de carbono, o a las frutas. Algunos ahí te escucho, veo en TikTok que hay detractores profesionales de la salud, detractores de la fruta porque dicen que es solamente azúcar con agua. Pero bueno, cada uno con su librito, creo que ningún extremo es bueno, y quizás no se trata tampoco de prohibir, ¿no? No, y justamente eso, los alimentos no son malos de por sí. El tema es de qué forma los consumimos y en qué ocasiones los consumimos. Si yo tengo una persona que desea mejorar sus hábitos, pero la mayoría de los días elige comer saludable y uno de los días te dice, bueno, no, la verdad es que tengo ganas de comerme un alfajor. Bueno, comételo al alfajor, pero que sea el momento elegido y que no sea la mayoría de los días. Un helado en ¿Sí? esta altura Como todos los alimentos. Tal cual, los alimentos no son malos de por sí. El tema es cómo nosotros los usamos, de qué forma los consumimos, por cuánto tiempo los consumimos y si va asociado al resto de las cosas. Si yo vivo expuesta al estrés durante todo el día, no hago actividad física, por más que me alimente bien, probablemente eh, algo en mi salud esté afectada, ujú. porque no Y eso estoy se haciendo refleja, los tres claro, ejes. se refleja en la piel, en el humor, en un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Como dice usted, el eje hormonal, cómo altera todo nuestro organismo, para bien o para mal. Doctora, tema apasionante si los hay, me encanta. No, quizás faltaba hablar un poquito de prebióticos o probióticos, si los recomienda, si sirven. Yo, por ejemplo, hace tiempo atrás que decidí incorporar, si bien hace muchos años que hago gimnasia, lo que tiene que ver con el magnesio, totalmente deficitario en gran parte de la población. Desayuno mi huevito duro, eh, y bueno, aceite, perdón, vinagre de sidra de manzana que me ayudó mucho en mi gastritis. Pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas que voy agarrando como para mejorar mi calidad de vida. Y prebióticos y coprobióticos todavía no probé, pero bueno, no sé si usted lo recomienda. Sí, pensemos que los probióticos son como los microorganismos vivos que nosotros les ponemos al cuerpo. Y el prebiótico sería como el alimento para las bacterias. Ajá, Dependiendo de qué síntomas tienen los pacientes, nosotros encontramos prebióticos en muchas fibras.
por Ujú. ejemplo. Y dentro de los probióticos tenemos un montón también que son más de origen natural, como el kéfir, la kombucha, La ¿sí? Que kombucha, lo sí, ideal escuché. sería consumirlos, porque Perfecto. son buenos para la microbiota. Si nosotros hacemos, por ejemplo, dentro de los prebióticos, hay incluso compuestos, ¿no? Ya hechos desde lo farmacéutico, pero también tenemos todo lo que son fibras. Si nosotros hacemos una alimentación muy basada en plantas, con alimentos con plantas de todos los colores, con granos, cereales, lo que vamos a obtener es una microbiota mucho más saludable. Ujú. Entonces, no solamente es necesario ir y comprarme el prebiótico o comprarme el probiótico. Lo podemos Correcto. hacer desde nuestra propia alimentación. Lo mismo el kéfir o la kombucha, por ejemplo, que se podrían tomar diariamente, salvo Ujú. en lactancia, por ejemplo, o en personas que estén embarazadas, porque fermentan muy poquito un grado de alcohol, es menos del 1%, pero no lo recomendamos. Y tampoco hay mucha evidencia de que funcionen en embarazadas o en personas que estén lactando. Doctora Marisa Olivera, muchísimas gracias por habernos atendido. Realmente fue un placer escucharla y verla. Y hasta muy prontito, si me lo permite. Sí, por supuesto, Jorge, muchísimas gracias a vos por la invitación. Que tenga un lindo día, doctora, ¿eh? Que tengan una hermosa semana. Igual para usted. Ahí estuvo con nosotros la doctora Melissa Olivera, por supuesto, temazo de la salud, totalmente moderno, a poder hablar de esto, y por supuesto quedaron cientos de temas afuera que no alcanzarían varios programas para tratarlo, pero seguramente lo vamos a hacer. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya estamos de nuevo.